Gracia y paz a todos mis hermanos. Tomen su asiento. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Porque donde está el pueblo del Señor, allí está su presencia, ¿verdad? Tengo una enseñanza de la palabra del Señor que la compartí hace mucho tiempo. Y Dios la puso en mi corazón de poder compartirla en esta tarde-noche, porque es necesario que refresquemos lo que venimos aprendiendo. Y esto está en Éxodo capítulo 19, versos 5 al 8. Quiero hablar de esto porque es necesario que como iglesia de Cristo sepamos cuál es nuestro rol dentro de la sociedad, dentro de nuestra familia, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Porque hemos sido sacados de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Y si eso está en nuestro corazón, tenemos que reflejar esa luz. Éxodo 19, versos 5 al 8, si lo tienen los chicos, dice así: Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Esto dice Dios. Verso 6. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Esto es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz. Fíjese, esto es a veces contradictorio. La forma que contestaron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Pero le faltó una cosa: con su ayuda, ¿verdad? En su nombre, con su favor. Si yo le digo: Dios mío, yo te serviré fielmente, y ahí termino, me pongo un lazo al cuello que nunca Dios quiso que el hombre se comprometiera. Es más, cuando Dios hace un pacto con Abraham, Abraham le dice: ya que me has prometido es toda esta tierra, porque Dios le dijo: toda esta tierra que tú ves, te la daré a ti y a tu descendencia, por generaciones. Y Abraham estaba solito en la montaña hablando con Dios. Entonces él le dice: ¿y cómo voy a conocer esto? ¿Cómo voy a reclamar esto? ¿A quién se lo reclamo si yo soy un extranjero en esta tierra? El Señor le dice: bueno, vamos a hacer un trato y vamos a hacer un pacto. En ese tiempo no habían los acuerdos que se hacían, no se hacían a través de escribanos ni de mucho menos, sino se llamaban era gente ancianos por lo general del pueblo, que eran como testigos, y se ponían animales de un lado y del otro y se hacía como un pasillo en el medio, y esos animales se sacrificaban y se cortaban por el medio. Primero se ponían palomitas, luego un animal un poquito más grande, otro hasta un animal que podía ser un novillo, una vaquillona. Y eso se cortaba por el medio. Entonces luego el que venía a hacer el trato cruzaba por en medio de esos animales en los cuales se había derramado sangre. Esos bichitos habían tenido que morir, pero era un símbolo, y pasaban en medio. Y luego el que recibía ese trato, en la otra parte, porque donde hay un trato tienen que haber dos personas. Entonces el otro que iba a aceptar ese trato, bueno, le tocaba al otro pasar también. Y cuando pasaban, el tema era que delante de esos testigos la palabra empeñada y juramento era:
puedes dejarme como estos animales si yo no cumplo nuestro trato. O sea, puedes cortarme por el medio y nadie te dirá que eres un asesino. Estoy dando y empeñando mi palabra que así como están estos animales, así me dejes si yo no cumplo mi trato. En lo más mínimo, como las palomitas. Luego, en el medio o en lo más grave, puedes hacerlo, te doy mi autoridad. Y el otro que aceptaba el trato decía lo mismo. Si yo mi parte no la cumplo, así como están estos animales, así me puedes dejar. Cuando Dios les dice, ¿quieres saber y quieres que hagamos un trato? Vamos a hacer un trato, tráete los animales. Y dice en Génesis capítulo 15, ahí en adelante desarrolla este pasaje que Abraham trajo las palomitas, trajo luego un cordero, trajo una cabra y trajo una novilla de 3 años. Las mató y las cortó por el medio y las dejó para hacer el trato con Dios. Y esperó todo el día en esa montaña solo porque iba a recibir el pacto de Dios. Entonces llegó la noche y él se pasó todo el día espantando a las aves de rapiña porque venían por el olor de la sangre de esos cuerpos muertos. Y él los espantaba hasta que se cansó, dice la Biblia. Y le dio mucho temor cuando llegó la noche porque también se sentían pisadas, no había luz, no había nada en la montaña y podían acercarse osos, leones o una manada de lobos y él estaba solito allí. Pero dice que la Biblia narra que de pronto apareció una antorcha, como una antorcha era una luz incandescente. Apareció y cuando eso vio Abraham entendió que era Jehová, que comenzó a pasar entre los animales para hacer ese pacto con Abraham. Y cuando termina de pasar, ahora le tocaba a Abraham pasar. Pero cuando Dios se compromete, Él cumple. Pero cuando el hombre pacta con Dios y se compromete de una forma extrema, siempre está jugándose el cuello, ¿verdad? Y cuando Él le tocaba pasar, dice que esa antorcha o esa luz, la Biblia dice que una antorcha, pero fue una luz, dice que dio vuelta y volvió a pasar otra vez. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Se comprometió por él y por Abraham. No lo dejó pasar a Abraham, porque en el trato de Dios, Él empeña su palabra y Él cumple por Él y por nosotros. Eso es gracia, porque si no, Dios tendría que haberlo matado porque con Él no se juega. Él tendría que haberlo ejecutado porque Abraham falló muchas veces, pero Dios no permitió, se comprometió por los dos. Se da cuenta que es un padre. Él hace el trato y Él le dice, yo juro por mi nombre, está escrito ahí, yo Jehová juro por mi nombre, que a ti te daré esta tierra y a tu descendencia y a tus hijos por generaciones, por tiempos perpetuos serán de ustedes. Pero Él se comprometió y Él juró por su propio nombre, no habiendo otro mayor que Él. Así es Dios, así es el Señor. Su amor por el hombre siempre, el hombre en una palabra es su debilidad, porque al único que perdonó fue al ser humano. Él no perdonó a ninguna otra especie, ángeles, ni seres angelicales o celestiales que cayeron como Satanás y los demonios que antes eran ángeles. Dice la Biblia que los encerró en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio, dice el libro de Judas. Pero al hombre le dio una oportunidad y aún mandó a su propio Hijo para rescatar a la humanidad. Mire si nos ama el Señor. Dice que somos su tesoro especial. Así dice la Biblia. Ahora, ¿qué leíamos aquí? Decía, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial. A mis hijos, yo les he dicho eso, ustedes son mi tesoro especial. Y cuando eran chiquitos, ¿verdad? Uno se enternece con sus hijos. Dice, entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece, pero ustedes son mi tesoro especial. Dios le dijo eso a ¿quién? A Israel, su pueblo. Ahora dice, ustedes serán mi reino de sacerdotes
mi nación santa. Santa significa apartada para mí solamente. Santo no significa bueno o perfecto, significa separado, significa consagrado, apartado para un uso exclusivo. Eso es santo. Y se ha mal interpretado esa palabra diciendo santito, que es muy bueno. No, santo significa ser separado o apartado para un solo uso. Hay lugares santos, hay personas santas, hay cosas santas. Y todo esto tiene el mismo significado, apartado para un uso específico. Hay vehículos santos en nuestro tiempo, como una ambulancia. No se puede usar para otra cosa que para lo que fue construida, ¿verdad? Y usted usa eso para ese vehículo para otra cosa y usted está cometiendo un delito. Entonces, santo significa eso. Entonces Dios les dijo a su pueblo, ustedes son nación santa, han sido apartados para mí. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Esto es realmente un atrevimiento de parte del ser humano, porque nadie puede hacer todo lo que Dios ordena. Ahora, esto el Señor se lo encomendó a Israel, ser un grupo de sacerdotes, ser sacerdotes de Dios. El sacerdote sabe lo que es, significa el que está en el medio. El sacerdote es el que está en el medio, el que acerca a la gente a Dios o el que representa al pueblo delante de Dios. Ese es un sacerdote. Ahora Dios tiene su voz. O tiene alguien que lo representa a él desde la antigüedad, y es el profeta. El profeta descendía de la montaña donde estaba él, quizás retraído solo, y escuchaba la voz de Dios, y Dios le daba un mensaje para el pueblo. Él venía y decía, así dice el Señor. Y se paraba delante de reyes, delante de que sea, y lo decía, transmitía lo que Dios quería decirle a la gente. Pero el sacerdote tenía que identificarse con la gente, tenía que vivir en medio de la gente. El sacerdote tenía que entender a la gente, mezclarse con ellos, a tal punto de llevar a esa gente al conocimiento de Dios, representar a su gente, porque era sacerdote de su gente, para llevar a Dios. Y cuando el hombre o la gente quería algo de Dios, él era el mediador. Por eso que sacerdote es el que está en el medio, ¿se entiende? Es el que está en el medio. La Biblia dice que ese es el oficio del sacerdote. Ahora, Dios le dice, ustedes serán una nación santa, serán mi reino de sacerdotes. Y sabe que esta gente no entendió nada, porque estos sacerdotes que tenían que mostrar a Dios, a Jehová, a Dios, a todos los pueblos de la comarca, los egipcios, los sirios, los enemigos de Israel, que siempre, los filisteos, los babilonios, ellos le tenían que mostrar a Dios cómo era Dios, porque eran los que representaban a Dios delante de la gente. ¿Sabe qué entendieron ellos? Que ellos eran un círculo muy cerrado en el cual nadie podía entrar. Y de pronto entonces ellos dejaron de representar a Dios y nunca lo representaron, sino que hicieron ese círculo donde nadie podía ingresar. Y empezaron a mirar por sobre el hombro a las demás naciones, tratándolos como de paganos, de perros inmundos. Eso hizo este grupo de sacerdotes. Y toda la vida nadie podía entrar y pertenecer a Israel si no pasaba por todos los rituales y por todas las cosas y ordenanzas. Es más, nadie quería juntarse con ellos porque ellos no podían pisar siquiera el umbral de la puerta de una persona que no pertenecía a Israel, porque decían que eran inmundos y ellos mismos se sentían contaminados. Entrar a la casa de un egipcio, de un romano, de un babilonio, era como quedar sucio. Tenían que hacer una ceremonia de purificación, porque solamente hablar
o compartir el mismo aire con otra persona, ya ellos se sentían sucios. Entonces lo que Dios les ordenó que tenían que ser mediadores, tenían que estar en el medio, representarlo a Dios, ser una nación santa que pueda llevar el conocimiento de Dios a la gente. Ellos se retrayeron hacia ellos y solamente guardaron a Dios dentro de su círculo privado. A tal punto que ellos mismos dejaron de escuchar a Dios, porque ellos mismos empezaron a juzgarse unos a otros y a condenarse entre ellos. Entonces Dios les tuvo que levantar un grupo de sacerdotes para ellos mismos. O sea, una nación sacerdotal ahora necesita un grupo sacerdotal para que los represente a ellos delante de Dios. Dios los lleva por medio de Moisés al monte Sinaí, y cuando ellos escuchan los 10 mandamientos, que Dios les habla con voz de trueno, dice la Biblia que ellos les dicen a Moisés, que no nos hables más, no nos expongas a esto, porque vamos a morir, sentimos que íbamos a morir. Les dice, que Dios te hable a ti y tú nos hablas a nosotros, porque no queremos que Dios nos vuelva a hablar. No soportamos escuchar la voz de Dios. Entonces, Moisés le dijo, no pueden decir eso. Y el Señor le dijo, déjalos, Moisés. No te están rechazando, a mí me están rechazando. Les levantaré un grupo de sacerdotes. Por eso levantó de la casa de Leví y mayormente la casa de Aarón, para que represente y medie entre ellos. Y ya no pudieron acercarse, lo que ellos dijeron, haremos todo lo que el Señor diga. Ahora necesitaban a alguien que los represente delante de Dios. ¿Se dan cuenta cómo se fue degradando la cosa? Este reino sacerdotal ahora termina necesitando un sacerdote que esté mediando entre ellos y Dios. Fíjese lo que dice la Biblia en Pedro. Voy medio rápido. Pedro, primera de Pedro capítulo 2, verso 9 al 10. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 al 10. Dice, Dios vuelve a hablar, pero no a Israel, ahora a nosotros, a la iglesia. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Escuche bien, porque esto no es para Israel, es para nosotros, casa de pan. Son sacerdotes del rey. Otra vez, si somos sacerdotes, ¿cuál es nuestra función? Mediar, estar en el medio, ¿verdad? Dice, una nación santa, otra vez, separados, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. El verso 10, antes no tenían identidad, no éramos nada como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. ¿No es el mismo llamado que tuvo Israel? Sí, es el mismo llamado que tuvo Israel. Mostrar al mundo a Dios. Fíjese cómo empezó. Confirmamos Apocalipsis 1:5, dice, 5 y 6. El Señor dice, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. ¿Quién hizo eso? Cristo, cuando nos lavó con su sangre. Dice así. Ahora dice, para Dios su Padre, a Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Esto es de la primitiva iglesia. La primitiva iglesia recibió este llamado que tenemos hoy nosotros. Pero ¿qué hizo la primitiva iglesia? Vamos rápido. La primitiva iglesia dice que comenzaron a hablar de Cristo. Comenzaron a predicar la palabra y ellos comenzaron a mostrar a Dios, pero no a la gente. ¿Sabe a quién?
a los mismos judíos, a los mismos israelitas. Ellos no le hablaban a un griego, no le hablaban a un romano, porque eran paganos. Les decían perros como los antiguos israelitas. Pero ahora era la iglesia de Cristo, la nueva casta sacerdotal que Dios tuvo que levantar porque Israel no sirvió y necesitó sacerdotes que lo representen a ellos. Fue un fracaso Israel como sacerdotes de Dios. Ahora Dios levanta otra generación sacerdotal por medio de Cristo. ¿Cómo comenzó esto? Predicándole solo a los suyos, solo a los que conocían de Dios, solo a los que tenían conocimiento de la Biblia, de la Torá. A esos iban estos sacerdotes. Hechos capítulo 1, verso 8. Fíjese lo que dice el Espíritu Santo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente. Esta es la orden de Dios porque somos sacerdotes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí. ¿En dónde? En todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Comenzaron bien ellos a hablar de Cristo, a predicar del Cristo resucitado, pero se quedaron en Jerusalén. Solamente hicieron un círculo íntimo. Eso no era el propósito de Dios. Dios los sacó de las tinieblas a la luz, pero ellos se apichonaron entre ellos. Y así estuvieron, ¿sabe cuántos años? 10 años, que no le hablaban a nadie. No, ningún gentil que era alguien que no perteneciera a Israel conocía el evangelio de Cristo, lo que Cristo había hecho. No le predicaban a nadie. Dice que después de 10 años, Dios manda a Pedro a la casa de un militar romano. Era un centurión. Dios le muestra a ese centurión, porque él era un hombre muy noble, que creía en Dios y hacía limosna y colaboraba con Israel y les ayudaba a construir sinagogas y siempre tenía un apego por Dios porque él había escuchado las palabras de Jesús. Es más, se cree que era este centurión al cual el Señor le había sanado su criado. Entonces él, Cornelio, era muy devoto del Señor y hacía oraciones y ayunos, dice, y daba limosnas a los pobres. Esto sirvió para que Dios lo tuviera en cuenta. Y se le apareció un ángel y le dijo, manda a buscar a un tal Pedro que está en Jope. Él vendrá y te dirá lo que tienes que hacer. Cuando manda a sus soldados a buscar a Pedro, Pedro dice, ¿quién es? Hay soldados romanos, estos incircuncisos. Pero Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo limpié. Ve con ellos, le dice el Espíritu Santo. Entonces bajó y vino con ellos hasta la casa de Cornelio. Pero entra a la casa y cuando entra, dice, ¿para qué me llamaron? Ustedes saben que una persona como yo queda contaminada por solo pisar este umbral. ¿Estaba haciendo lo mismo que sus antiguos hermanos sacerdotes? Pregunto, ¿estaba haciendo lo mismo? Ahora era sacerdote de Cristo, pero estaba haciendo la misma cosa. Entonces, dice que Cornelio lo invita a pasar, pero Cornelio, a ser ignorante de las cosas de Dios, se arrodilla delante de él como haciéndole reverencia. Y Pedro le dice, no te arrodilles, adora a Dios, porque yo soy un hombre como vos. Ya cambió. Lo levanta Cornelio, entra a su casa y les comienza a compartir el evangelio de Cristo, pero no se los dice de una forma tal que ellos entiendan el mensaje del evangelio, sino se les comienza a dar una información para cubrir los gastos de los cuales él ya había venido y estaba ahí. Pero no tenía intención Pedro que sucediera algo en ese lugar. Cuando ya estaba terminando su discurso, dice la Biblia, porque por medio de los profetas fue dicho que Jesucristo al morir en la cruz con su sangre perdonaría nuestros pecados. Y cuando dijo eso, el Espíritu Santo descendió sobre 40 personas aproximadamente, que era la familia de Cornelio, y los llenó del Espíritu Santo. Pedro, cuando vio esto, se asustó.
dijo, ¿qué pasó? Y habían unos judíos que habían ido con él y le dijeron, Pedro, ¿qué hiciste? ¿Qué hice yo? Y ya tuvieron una junta en un rincón. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y Pedro dijo, por medio del Espíritu Santo, ¿quién puede prohibir el agua para que estos sean bautizados? Si ya recibieron al Espíritu Santo como nosotros al principio. Y así fue. Bautizaron a Cornelio y toda su familia. Y ellos alababan y bendecían al Señor y profetizaban cosas que no sabían. Y Pedro se asombró. Ahora tenían un problema. Los otros decían, ¿y ahora cuando llegas a Jerusalén? No de los fariseos, sino de los mismos hermanos. ¿Qué le vas a decir? ¿Que bautizaste a estos paganos? Y entonces iban. Ya se corrió la noticia y los otros hermanos de Jerusalén lo esperaban con piedras en las manos. Piedra simbólica, ¿verdad? Para tirarle a Pedro. Pero llegan ahí. Y ese es el famoso concilio del capítulo 15 de los Hechos, cuando se hace una disputa ahí. ¿Por qué fuiste a la casa de un pagano? ¿Por qué hiciste esto? Y Pedro dijo, el Espíritu Santo me mandó, y comenzó a contar. Y cuando ellos escucharon que esos gentiles, esos que no pertenecían a Israel, recibieron el Espíritu Santo, dijeron, entonces Dios no hace acepción de persona. Entonces estos gentiles paganos pueden recibir el Espíritu Santo como nosotros. Dios los va a incluir a ellos también. ¿Y qué hacemos? Y bueno, vamos a decirle que cumplan todas nuestras leyes. Ya empezaron. El legalismo. Entonces alguien dice, no, vamos a pedirle 4 cosas. Y hablábamos estos días en mi mesa en casa. El Señor dijo, ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no ponerles más cargas de las que pueden llevar. Pero estas 4 cosas les pedimos para que puedan no ofender a Israel, sus hermanos. Lo primero dice, absténganse de fornicación. O sea, ordenen sus matrimonios. Segundo, cuídense de la idolatría y de comer objetos sacrificados a los ídolos. Tercero, no consuman sangre como alimento. ¿Y cuál es una comida muy común en estos tiempos? Morcilla. Eso fue lo que le pidieron la iglesia a los primeros cristianos. Pero no olvidemos el detalle, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. O sea, no era idea nada más de los hombres. Y no coman algún animal estrangulado o ahogado, dice, que no se haya desangrado. ¿Por qué? Porque en la ley decía que la vida está en la sangre. Dice, no comerás un animal con su sangre porque esto es abominación a Jehová, decía en la ley. Pero ellos lo recalcan para poder tener buena convivencia con los nuevos hermanos gentiles. Y usted sabe que seguían apichonados en Jerusalén. Y seguían y no le hablaban a nadie. Hasta que un día el Señor permitió que uno de los pilares que tenía esta nueva iglesia, que ya tenía 10 años, fuera ejecutado, que era Esteban, el primer mártir, un joven lleno del Espíritu Santo, que era uno de los diáconos. Lo agarraron en la calle, lo aprisionaron los religiosos de ese tiempo y lo mataron a pedrada. Cuando matan a eso, comienzan a perseguir al resto de los hermanos, que ya eran alrededor de 12,000 hermanos que estaban ahí en Jerusalén. Porque cuando Pedro, el primer mensaje se convierte en 3,000, en la Puerta de la Hermosa se convierten 5,000 más, y el Señor añadía todos los días los que iban siendo salvos y de todos lugares venían a Jerusalén, dice, a escuchar y a traer sus enfermos para que fueran sanados, y el Señor agregaba todos los días los que iban siendo salvos. Nosotros, Dios nos ha dado que todas las semanas van agregando, pero tenemos que ir por todos los días, como la iglesia primitiva. Hasta ahora estamos toda la semana, pero vamos por todos los días. ¿Qué le parece? Todos los días, porque eso es
estamos en los últimos días y somos sacerdotes del Señor. Ahora, usted sabe que cuando eso pasó, dice que hubo una gran persecución y de la noche a la mañana salieron todos esos 12,000 que estaban en Jerusalén, salieron por los campos porque se sintieron perseguidos por la familia, su familia, sus chiquitos, corrían para donde estaban, pero para donde iban predicando el evangelio. ¿A quién? Dice la Biblia, Hechos 11, verso 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Está escrito ahí? Sí, solo a los judíos. ¿Se da cuenta? Seguían otra vez esta casta sacerdotal metido para adentro. Esto no es para nadie más, es para nosotros, para el pueblo de Israel. ¿Y Cristo vino a morir por Israel nada más? Por todos. Entonces, el Señor todavía no lograba hacerle entender a esta gente. Pero ahí, después de 10 años, empezaron los transgresores. ¿Sabe? Dice en el verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre. Estos no eran de Israel. Eran tal vez alguien que se había acercado al pueblo de Israel, se habían circuncidado, habían cumplido todas las leyes y habían sido aceptados bajo todos esos mandamientos. Pero ahora estos, cuando van siendo esparcidos, porque también eran cristianos, dice, de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a quienes, a los griegos, anunciándole el evangelio del Señor. Por fin, ya no le hablaron a judíos. Ahora estos desobedientes le hablaron a griegos y le transmitieron el mensaje de Cristo a griegos. Verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Por fin empiezan a entender que no era solo para Israel, que no era solo para sus hermanos, que esto lo tenían que sacar afuera. Eran sacerdotes que ya estaban necesitando sacerdotes para ellos mismos. Hasta este momento eran sacerdotes, pero ¿les iba a pasar lo que le pasó a Israel? Sí, iba, porque estaban cometiendo el mismo error. Ahora, el clero o el clerigalismo es el que más daño le ha hecho a la iglesia de Cristo. Lo hemos predicado aquí. Esa torre piramidal donde el más arriba es el más encumbrado y es el que manda a los demás hasta que llega a la base, que son los laicos. La Biblia dice, yo aborrezco eso, dijo Jesús. Los nicolaitas. Nicolás, no nuestro Nico, sino Nicolás o nicolaíta, pero Nico significa gobernante. Y laíta viene de la palabra laico, uno que gobierna a los laicos. El laico es el que se sienta en un asiento y no tiene voz ni voto, solamente sostiene toda la obra con su dinero, pero no puede opinar, porque el clero ha separado que está las autoridades y luego está la gente común. Esa gente común es la que sostiene a estas autoridades que son los elegidos de Dios. Esto dijo el Señor, aborrezco ese sistema. No quiero que sea así. Ustedes son un reino de sacerdotes. No hay nadie que esté encumbrado uno más arriba que el otro. Todos somos iguales y eso lo hemos hablado aquí, ¿verdad? Por eso es que todos los discípulos hacemos todas las cosas. El pastor sabe para qué está, para instruirle a usted, a fin de edificar la iglesia, para que la iglesia sea la que haga la obra del Señor, la que lleve a cabo la obra del Señor. Jesucristo lo hizo así con sus discípulos. San Juan, capítulo 4, verso 1 y 2, dice que los religiosos de ese tiempo se enteraron que él hacía más bautismo que Juan el Bautista. Dice, entonces ya lo empezaron como a perseguir. ¿Por qué? Juan el Bautista predica y bautiza, pero ¿y este quién es que está bautizando más gente que Juan?
aunque aclara el verso 2, no era Cristo o no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Eso está en San Juan capítulo 4, verso 1 y 2. Si lo pueden poner para que todos lo veamos. Por eso es que hemos entendido que no hay nada que, si este hombre tiene discípulos, no hay nada que mis discípulos no puedan hacer. Hasta este tiempo la Santa Cena se hacía en los hogares y lo hacía el padre de familia. La extrema unción que se le llama en el mundo católico es cuando alguien está por irse de este mundo y entonces necesitan al padre que venga a darle la extrema unción. Si no, están todos desesperados al lado, ojalá que venga y ojalá que llegue. Todos dependen de un solo hombre, la Santa Cena, todo lo hace uno y todo lo hace uno y uno solo bautiza. ¿Cuándo vamos a terminar la gran comisión? Si ya no queda tiempo. Gracias a Dios que estamos despertando. Y esta iglesia ha crecido porque todos podemos hacer, todos. Lo importante es que tenemos que ser instruidos en las cosas que hacemos, porque somos un reino de sacerdotes. Ahora, dice que estos trajeron y lo que empezó en la iglesia primitiva, hacerse en todos los hermanos, todos compartían, todos bautizaban, todos hablaban del Señor, todos oraban por los enfermos. A partir del siglo II y a principios del siglo III se trajo todo dentro de un templo, que ahí comenzó la Iglesia Católica. Y estos se levantaron sacerdotes para la misma gente. Esa es la función. El sacerdote para que represente a Dios delante de los mismos que asisten a un templo. ¿Qué le pasó a Israel? Israel necesitó sacerdotes que los representen delante de Dios, pero ellos eran una clase sacerdotal. ¿Qué ha pasado en nuestros tiempos? El clericalismo ha levantado pastores, presbíteros, de obispos, de todo para que representen a la gente. Entonces todos vienen, puede orar por mí, puede hacer esto por mí, le puede decir al Señor, me puede bendecir mi casa, me puede bendecir mi auto, me puede bendecir mi trabajo, puede orar por mí para que me sane, dependen de un hombre y el propósito de Dios es que todos somos sacerdotes y todos tenemos ese trabajo que hacerlo, no entre nosotros, sino con la gente de afuera. Somos sacerdotes. Dice que nosotros no hicimos nuestro propio lenguaje. ¿Ve que nos hemos encerrado en los templos? Eso es lo que ha hecho la religión organizada. Nos hemos encerrado en nuestros propios templos, hablamos nuestra manera. Gloria, aleluya. ¿Usted habla así en la carnicería? ¿Habla así cuando va a una tienda? Pero nosotros hicimos un propio lenguaje. Tenemos un círculo íntimo. Mire, en sus fiestas de cumpleaños, ya tiene que ser un familiar muy cercano para que está, pero están los de la iglesia, pero usted no tiene a nadie sentado ahí, un amigo, alguien que usted por ahí lo invita para que entre y venga. No, porque parece que solamente tenemos nuestros adeptos, nuestros amigos, nuestros círculos donde nos movemos, tienen que hablar como yo y creer como yo y ser como yo. Entonces no estoy siendo no un sacerdote para ellos. Y digo no, porque bueno, alguno que me vea, que el Señor le muestre que soy distinto, pero si no hablo, ¿por qué viene la fe? Por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Pero yo no estoy representando al Señor delante de mis amigos, delante en la universidad, en el trabajo. ¿Por qué? Me pongo auriculares y escucho música cristiana y está todo bien, pero me encierro en mí mismo y en mi mundo. Y no soy sacerdote. Ahora después vengo al templo y le pido a alguien que ore por mí porque ni yo mismo siento que puedo llegar a Dios siendo un sacerdote. Entonces, cuando comienzo a ver de que solamente mis amigos escuchan la misma música que escucho yo y hablan el mismo lenguaje y asisten a los mismos lugares y nos encontramos en todos lados, siempre los mismos, estamos haciendo lo mismo que hizo la iglesia primitiva al principio. Solamente le predicaban a los judíos. A partir de 10 años se dieron cuenta y comenzaron a hablarle a la gente y la gente comenzó a entender el evangelio y aceptar a Cristo. Para eso el Señor murió. A nosotros nos ha pasado la vida siendo 70 personas en un templo que solamente crecíamos
cuando nacía uno. Cuando se casaba y uno venía y eso era el recibimiento más grande porque el pueblo estaba creciendo. Pero me acuerdo de haber pasado, de haber crecido mi niñez, mi juventud y llegar a casarme y ser las mismas caras. Y alguien venía y solamente extrañaba al que se murió, pero después estábamos lo mismo, más viejitos. Mire, se me terminó el tiempo, estoy por la mitad. ¿Lo dejamos para el otro domingo? Perdón, hermano. Deme 2 minutos más. ¿Sí? Estamos haciendo lo mismo que Israel y que la iglesia primitiva. Dice la Biblia que nosotros tenemos que sacar el evangelio del Señor afuera, hermano. Tenemos que mostrar a Cristo. Nuestras navidades, nuestras fiestas especiales, las celebramos siempre entre nosotros. Pero hay mucha gente que necesita saber de Cristo y enterarse de esto. Qué bueno que el Señor, hablamos del plan, pero el plan, algunos dirán, ¿qué es eso el plan? El plan es el evangelio de Cristo, de Cristo. El plan es la gracia que quedó escrito en la Biblia, que Dios tenía un plan para salvar a la humanidad. No era lo que vivió Israel, el evangelio del reino. Esto era el evangelio de la gracia, favor inmerecido. Al que no daba 2 pesos, que está tirado en la calle, a ese Dios lo rescata y lo hace su hijo. Y a ese tenemos que ir a buscar, pero si nosotros hacemos un círculo íntimo entre nosotros y no nos juntamos con nadie, no podemos ser sacerdotes delante de la gente. Mire, Lucas 15:2 dice, y con esto vamos cerrando, dice que Lucas 15:2, por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntara con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. ¿Por qué? Porque él era el verdadero sacerdote, representante de Dios delante de la gente. Lucas 7:34 dice, el Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Marcos 2:16 dice, pero cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria Jesucristo? Cuando Jesús les oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Cómo lo vamos a hacer lo que hizo el Señor? Él nos mostró lo que tenemos que hacer. Pero nosotros no estamos haciendo eso. Estamos aprendiendo de a poquito, pero que nos aclare la mente hoy al Señor, que no tenemos que formar círculos, no tenemos que hacer castas, no tenemos que decir, vos sos de la familia, qué bueno hermano, vení conmigo y nos juntamos los dos y tocamos la guitarra y está todo así, pero y la gente se está perdiendo el mensaje que tenemos y sabemos nosotros. ¿Dónde te tiene Dios? Te tiene en un lugar que hay gente tal vez que no es de la mejor. Pero ¿qué le has dicho al Señor? Sácame de en medio de esta gente, Señor, y llévame a un lugar donde yo pueda ser libre y mostrar a Cristo. Pero ahí es donde tenés que mostrar, porque Él vino a los que tienen necesidad de médico, a los enfermos. La palabra del Señor dice que yo estoy enviado. Como Cristo, Él me envió a gente que no conoce. Me sacó a mí de las tinieblas a su luz admirable para mostrarle a la gente la luz de Cristo. Pero yo me estoy encerrando entre los hermanos. Me gustó que me bautizaran, me recibieran, me aplaudieran aquí, canto, estoy formando y estoy entrando como en la comunidad cristiana, Iglesia de Pan, pero ya me estoy encerrando en mí. Y también ya estoy dependiendo de que el pastor ore, que venga aquel hermanito, me gusta como es, que ore por mí, vos que estás más cerca de Dios. No, hermanos, somos todos iguales, un reino de sacerdotes, no hagamos casta aquí. Tenemos que entender eso, sacarnos eso.
No tenemos que predicar no solo entre nosotros. Tenemos que empezar a salir y hablarle a la LGTB. ¿Son difíciles? Sí, porque son gente muy pensante. Pero nosotros tenemos un mensaje distinto que esa gente en su soledad lo necesita. Tenemos que ir al político, tenemos que ir a la gente del barrio, a periodistas que se nos han acercado, a gente universitaria, lo que sea. Tenemos que prepararnos porque el Señor nos envió a buscar de todo, porque estamos en la última hora y el Señor ya viene. Dice: el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. ¿Y qué dice? Cenaré con él. Yo le decía anoche a una joven: ¿a qué hora cenas? ¿Qué haces después de cenar? El día se terminó. ¿Cuándo está la cena? ¿En qué horario del día? Cuando llega la noche. Y ya no hay más tiempo para hacer nada. Cuando cenás ya está, se terminó el día. Somos la iglesia de la última hora. No hay tiempo como nuestros hermanos que tenían años por delante. Nosotros no hay tiempo. Estamos en el último tiempo. Abramos este mensaje, esta luz maravillosa del Señor, esta gracia que nos convocó a nosotros, sobre ellos también. Y no se desilusione de alguno porque tal vez, es difícil, porque la obra no es suya. La obra es de Dios. Y yo le decía a una hermana, ¿sabe qué? Dice: yo estoy mal, me pasó algo muy feo y quiero salir porque quiero que Dios me cambie. Digo: ahora que usted se siente mal, está arrepentida, ¿verdad? Sí. Bueno, ese arrepentimiento la está llevando a buscar a Dios. Pero una vez que Dios solucione su problema, que Cristo entre en esa situación, este problema va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Si esto usted lo pudiera solucionar y que ya todo esté bien, volvería a hacer lo mismo, porque el hombre no puede con su pecado. El hombre es reincidente. Cuando digo hombre, digo mujer. Es reincidente, no puede controlar sus impulsos. Por lo tanto, necesitamos a Cristo en nuestra vida. Sin Cristo lo volvemos a hacer, por más arrepentidos que estemos hoy. Cuando esto pase, lo volveremos a hacer porque los impulsos están en nosotros. Pero Cristo es el único que transforma el corazón del hombre. Él te puede sacar de ese círculo vicioso. Por eso dice: no hay condenación, Romanos 8, para los que pertenecen a Cristo Jesús. Porque Él los ha libertado del poder del pecado y de la muerte. ¿Cómo nos vamos a llevar este mensaje? ¿Cómo nos vamos a hacer como Cristo? Dice 2 Corintios 5, 18, perdóneme, ya estoy terminando de verdad. Y todo esto, lléveselo a su casa, 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar ¿a quién? A la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Eso lo hizo Dios primero, consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿Ve que eso lo tenemos nosotros? Es el plan, el evangelio de la gracia. Y verso 20, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Ese es nuestro mensaje. Ese es nuestro propósito. Hemos sido llamados a ser sacerdotes, una nación santa escogida de Dios para esto, no para reunirnos todos los domingos acá y eso es todo. Tenemos que llevar a Cristo al resto de la gente, al trabajo. Hechos 26, 16 dice: ahora, levántate, pues me aparecí ante ti
para designarte como mi siervo y testigo. Hechos 26, 16 al 18. Deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Eso es para nosotros, consejo de la palabra. Verso 17, y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles, a los que no conocen a Cristo. No a tus hermanos, a los que no saben nada de Dios. Sí, dice, te envío ahí. Y verso 18 para terminar, para que les abras los ojos. ¿Me está entendiendo? Para que les abra los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz. Mire qué plan tiene Dios con nosotros. Y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios aquí, el cual es apartado por la fe en mí, dijo Cristo. O sea, ellos serán como nosotros, pero nosotros hemos recibido esto. Tenemos que abrirles los ojos. ¿Somos una clase sacerdotal o somos miembros de Casa de Pan? ¿Para qué nos llamó el Señor? Para hablar de Cristo. Entonces no se calle. Mire, el Señor va a hacer lo que usted no puede hacer. Él le va a dar palabra. Discipúlese, aprenda de Cristo y instrúyase, tenga conocimiento y también dice la Biblia y entendimiento. Vuelvo a decir como digo siempre y soy repetitivo, conocimiento es tener información, ¿sí? Y entendimiento es saber cómo funciona. Acuérdese de eso. Si yo un día no estuviera, va a decir como decía el pastor, conocimiento es información, tengo que aprender de la palabra. Y dice la Biblia que entendimiento es saber cómo funciona, porque todo tiene un porqué. La fe no es algo que no es fanatismo, la fe es pensante. Y usted puede pensar y analizar y todos los procesos legales que hizo el Señor para salvarlo. Por eso que nosotros podemos hablar de esta salvación que es legal. ¿Se entendió, amados hermanos? No sigamos más, entonces ya no estamos repasados. Gracias por sus oídos. Dios les bendiga.